Elder Cook. Gracias, Elder Cook. Hoy deseo referirme a una de las verdades del Evangelio más gloriosas, gozosas y poderosas que Dios ha revelado. Al mismo tiempo, irónicamente, es una por la que a menudo se nos ha criticado. Una experiencia que tuve hace algunos años aumentó profundamente mi aprecio por esta verdad del Evangelio. Como representante de la iglesia, se me invitó a una conferencia religiosa en la que se anunció que a partir de ese momento se reconocerían como válidos todos los bautismos efectuados por casi todas las demás iglesias cristianas, siempre que la ordenanza se efectuara con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego explicaron que esa norma no se aplicaría a los bautismos efectuados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de la conferencia tuve la oportunidad de profundizar con el líder que dio ese anuncio en cuanto a las razones de tal excepción, y fue una conversación maravillosa y muy esclarecedora. En resumen, me explicó que esa excepción tenía que ver principalmente con nuestras particulares creencias tocante a lo que otras denominaciones cristianas llamaban la Trinidad. Le expresé mi gratitud por tomarse el tiempo para explicarme sus creencias y las normas de su iglesia, y al final de nuestra conversación nos despedimos con un abrazo. Más tarde, al contemplar nuestra conversación, seguí pensando lo que aquel líder había dicho en cuanto a que los santos de los últimos días no comprendíamos lo que él llamó el misterio de la Trinidad. ¿A qué se refería? Pues bien, tenía que ver con nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Nosotros creemos que Dios el Padre es un hombre exaltado, con un cuerpo glorificado de carne y huesos, tangible como el del hombre, y así también el Hijo. Así, cada vez que hablamos de la naturaleza de Dios, de algún modo hablamos también de nuestra propia naturaleza. Y esto es cierto no solo porque todos fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, sino también porque, como escribió el salmista, Dios dijo: «Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo». Para nosotros, esta es una preciada doctrina que recuperamos gracias al inicio de la restauración. En resumen, es ni más ni menos lo que nuestros misioneros enseñan en el primer párrafo de la primera lección. Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Ahora, se podría decir que muchas personas creen que somos hijos de Dios. Sí, eso es verdad. Pero su comprensión podría diferir un poco de la implicación del significado más profundo que nosotros afirmamos. Para los santos de los últimos días, esta enseñanza no es metafórica. Más bien creemos verdaderamente que todos somos literalmente hijos de Dios. Él es el Padre de nuestros espíritus y por esa razón tenemos el potencial de llegar a ser como Él, lo cual parece inconcebible para algunos. Hace ya más de 200 años que la primera visión abrió las puertas de la restauración. En ese momento, el joven José Smith buscó la guía celestial para saber a qué iglesia unirse, y por medio de la revelación que recibió aquel día y en otras posteriormente, el profeta José obtuvo conocimiento acerca de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él como hijos suyos. Gracias a eso, aprendemos con más claridad que nuestro Padre Celestial ha enseñado esta preciada doctrina desde el principio. Permítanme citar al menos 2 experiencias tomadas de las Escrituras para ilustrar esto. Quizás recuerden las instrucciones de Dios a Moisés que se hallan en la perla de gran precio. Leemos que Dios habló a Moisés diciendo: «He aquí, soy el Señor Dios omnipotente y sin fin es mi nombre». En otras palabras, Moisés, quiero que sepas quién soy. Y luego añadió: «He aquí, tú eres mi hijo». Después dijo: «Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito». Y finalmente concluyó diciendo: «Y ahora bien, he aquí, te revelo solo esto, Moisés, hijo mío». Parece que Dios estaba resuelto a enseñarle a Moisés al menos una lección. «Tú eres mi hijo», lo cual repitió por lo menos 3 veces. Ni siquiera pudo mencionar el nombre de Moisés sin agregar inmediatamente que él era su hijo. No obstante, cuando Moisés se quedó solo, se sintió débil porque ya no estaba en la presencia de Dios. Ahí fue cuando Satanás vino a tentarlo. ¿Pueden ver un modelo aquí? Lo primero que él dijo fue: «Moisés, hijo de hombre, adórame». En este contexto, la petición de Satanás de adorarle pudo haber sido una mera distracción. Una tentación significativa para Moisés en ese momento de debilidad fue confundirse y creer que era solo un hijo de hombre en vez de un hijo de Dios.
Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. Afortunadamente, Moisés no fue confundido y no se permitió la distracción. Había aprendido la lección de quién era realmente. El siguiente relato se encuentra en Mateo 4. Los eruditos lo han titulado Las tres tentaciones de Jesús, como si nuestro Señor solo hubiera sido tentado 3 veces. No ese es el caso. Han usado galones de tinta para explicar el significado y el contenido de esas tentaciones. Como sabemos, el capítulo comienza explicando que Jesús había ido al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Luego, la primera tentación de Satanás aparentemente solo tenía que ver con satisfacer las necesidades físicas del Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan, lo desafió. La segunda tentación pudo haber tenido que ver con que tentara a Dios. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti. Finalmente, la tercera tentación de Satanás se refirió a las aspiraciones y la gloria del mundo. Después de mostrarle a Jesús todos los reinos del mundo, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. En realidad, puede que la principal tentación de Satanás haya tenido menos que ver con esas tres provocaciones concretas y más que ver con tentar a Jesucristo para que dudase de su naturaleza divina. Al menos 2 veces la tentación fue precedida por una desafiante acusación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, si realmente lo crees, haz esto o lo otro. Observen lo que había sucedido justo antes de que Jesús fuera al desierto para ayunar y orar. Encontramos el relato del bautismo de Cristo y cuando salió del agua se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Ven la conexión? ¿Reconocen un patrón? No hay duda de que cada vez que se nos enseña acerca de nuestra naturaleza y destino divinos, el adversario de toda rectitud nos tiente para que dudemos de ello. ¿Cuán diferentes serían nuestras decisiones si supiéramos quiénes somos en realidad? Vivimos en un mundo desafiante, un mundo en creciente conmoción, donde las personas honorables luchan por acentuar nuestra dignidad humana, mientras pertenecemos a una iglesia y adoptamos un evangelio que eleva nuestra visión y nos invita hacia lo divino. El mandato de Jesús de ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es un claro reflejo de sus altas expectativas y de nuestras posibilidades eternas. Nada de esto sucederá repentinamente. En las palabras del presidente Jeffrey R. Holland, sucederá con el tiempo. Pero la promesa es que si venimos a Cristo, seremos perfeccionados en Él. Eso requiere mucho trabajo, y no es cualquier obra, sino una obra divina, la obra de Él. Lo bueno es que ese es precisamente nuestro Padre Celestial quien declaró, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La invitación del presidente Nelson a pensar de manera celestial conlleva un maravilloso recordatorio de nuestra naturaleza y origen divinos y nuestro potencial destino. Solo podemos alcanzar lo celestial por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Quizás por eso es que Satanás tentó a Jesús con la misma tentación desde el principio hasta el fin de su ministerio terrenal. Mateo registró que estando Jesús en la cruz, quienes pasaban le injuriaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Alabado sea Dios que no les prestó atención, mas proveyó la manera de que podamos recibir todas las bendiciones celestiales. Recordemos siempre que el precio que se pagó por nuestra felicidad fue inmenso. Testifico como el apóstol Pablo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el nombre de Jesucristo. Amén.